Bien, este es el libro. Ahí está, ¿no? Los hombres del juicio de Pepe Liaget. Es un documento histórico fenomenal. ¿Cómo te va, Pepe? Te felicito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchos que nos están viendo lo leyeron, otros no. Contale para el principio de qué se trata el libro y vamos a hablar después de esto. Hay libros que llegan a la vida de un periodista o de un autor de una manera curiosa, asombrosa. Yo he perseguido asuntos, sigo interesándome de modo deliberado en ciertas cuestiones. Este libro llegó a mí de una manera absolutamente imprevisible cuando fui citado por los ex camaristas para decirme: Pepe, los años pasan, nosotros pensamos que hay que hacer un libro, pero el libro no lo vamos a hacer nosotros, somos juristas, no escribimos de una manera didáctica, además va a ser aburrido. Pensamos que vos eras la persona que podía interpretar de alguna manera esta historia, pero no como un libro de encargo. El libro es mío y yo me hago responsable de sus errores y de sus limitaciones, como de los aciertos que pueda tener. Pero cuando el libro llega a mí, me doy cuenta que esta historia, que a mí me había impresionado tanto desde que yo llegué del exilio en el 84, se me corporizó a través de un privilegio que la vida me dio, Nelson, que es poder recoger el testimonio de ellos. Porque este es un libro que si bien es político y jurídico, es un libro de vidas humanas. Así es. ¿Quién era Andrés D'Alessio? ¿Quién era Carlos Leonard Damián, Guillermo Ledesma, Jorge Valer Garao, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, en paz descanse? Ricardo Gil Lavedra. Y, naturalmente, Julio Estracera. Entonces, la combinación del recorrido de estas vidas, ¿cómo llegó a ellos? Porque yo creo que a esta altura de la vida, ¿no? Yo digo, la vida a veces nos presenta con situaciones, con privilegios, el amor, la muerte, la suerte, el infortunio. Este juicio llegó a ellos, los nombra para la Cámara Federal, y el libro está dedicado deliberadamente a la memoria de 3 personas: Raúl Alfonsín, Andrés D'Alessio y Carlos Nino, el gran pensador, el gran filósofo de esa etapa del gobierno, que murió muy joven, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Alfonsín sostiene el juicio, en medio de presiones inauditas. Vos pensás, Nelson, que hoy es tan fácil hablar. Bueno, claro, por eso mismo tiene este valor de enseñanza. Para los que tienen 25 años, esta historia no se conoce. 25 y 35. Claro. Que es una etapa de la vida argentina. Sí, hubo un juicio, dicen, pero después hubo obediencia de vida. ¿Qué tiene que ver? La obediencia de vida no canceló las penas contra Maceri y Videla, por ejemplo, y muchos más. Pero entonces digo, en ese año 85, cuando se produce el veredicto, en Chile era presidente Pinochet. Brasil y Uruguay empezaban a salir de las dictaduras. Bueno, existía el muro de Berlín, existía la Unión Soviética, era otra galaxia. En esas condiciones, con un Senado peronista, con unas Fuerzas Armadas. Acá hay algunas... Lo que marca Pepe, lo digo desde el punto de vista de los hechos. El Senado peronista implicaba un apoyo a la postura del peronismo, que era de convalidar la autoamnistía. Acá hay unas fotos en donde se lo ve al almirante Maciel, yo no sé si la cámara los puede tomar, con el uniforme de almirante de la Armada, joven, engominado, con todo respeto, estos no eran viejitos inermes. El poder militar estaba intacto. Estaba intacto. Claro. A tal punto que cuando hubo rebeliones carapintadas, el presidente Alfonsín no tuvo con qué reprimirlas, no le respondían los mandos militares. Eso fue dramático, ¿eh? Eso fue dramático. Entonces, las cosas tienen valor, siempre uno no se cansa de reiterarlo, Nelson, en la perspectiva, en el escenario. Bueno, la actitud prepotente... Sí, la actitud de Videla riéndose. Riéndose, Videla fue el único que rechazó la defensa, porque como vos sabés, todos los excomandantes tuvieron abogados defensores, algunos de primerísimo nivel, como Aguirre Barrio, grandes juristas que los defendieron en una corte de la ley, porque la democracia les dio a ellos. Ahora, si vos me permitís, si vos me decís, ¿qué me pasó con el libro? Porque yo pienso que es imprescindible no leerme a mí, por Dios, los testimonios. Estos juristas sabían que en la Argentina pasaban cosas terribles, como abogados, como jueces, muchos de ellos, sabían, ¿quién podía no saber? No sabían cuán terribles ni en qué dimensión. Y llegan, Nelson, a la constatación de que acá hubo un plan criminal. Hay 2 o 3 historias. La historia de la familia Bettini, por ejemplo. Sí, claro, el actual embajador en España. Sí, que es escalofriante cómo los militares borraron a toda la familia, la liquidaron. La familia Tarnopolsky, otra. Entonces,
llega un momento en que uno se pregunta más allá de la política. Ellos se preguntan, yo me pregunto. Hubo momentos que se me cortaba la respiración, hubo momentos que se te llenaban los ojos de lágrimas, no porque yo no hubiera leído esos testimonios porque los conocía, sino que te los recuerdan. Cuando uno se pregunta, ¿sabes qué? Más allá de la ideología, por la condición humana. Cuando vos te encontrás con historias en donde un muchacho de 15 años es torturado delante de sus padres, torturado, no te voy a decir acá en televisión de qué manera, por respeto a la gente. Entonces, a mí este libro me permitió lo que ellos dicen. El doctor Ledesma dice una cosa que me pareció impresionante. Me dice, mire, Pepe, fuimos a Marte, fuimos astronautas en Marte, volvimos después de 6 meses y ya la vida había cambiado. Digo, ¿cómo astronautas? Sí, porque meterse en las audiencias y escuchar los testimonios que presentaba el fiscal Estracera era algo verdaderamente estremecedor. No, sin duda. No, además hablan de, es muy interesante, de lo que se vivía en aquel momento, que hay que transmitirlo, las dificultades para llevar adelante el juicio. Enormes. Y una parte de la sociedad que criticaba al gobierno de Alfonsín por llevar adelante los juicios. Sí, sí, una parte que la criticaba y después la otra parte, como siempre tenés, el sector maximalista que decía, pero ¿cómo? Nada más que esto. Había gente que pedía pelotones de fusilamiento. Ahí hay una foto de la señora de Bonafini sin pañuelo, charlando animadamente con el doctor Estracera, cosa que hoy no haría. Mucho ha cambiado. Pero a mí me da la sensación de que esta es una historia que era necesaria, me da la sensación, tengo la convicción de que esta es una historia que había que rescatar. Yo sigo pensando, será un tema de edad, que los libros valen. El libro, por supuesto, el libro en la biblioteca. Vivimos en la época digital, el libro electrónico, que alguien sepa que esto pasó en la Argentina, porque créeme, no es equivalente descolgar un cuadro de un colegio militar 15 años después que juzgar a señores con poder sin saber que, perdón, el peronismo había apoyado la autoamnistía. Sí, por eso mismo lo decía. ¿Tuvieron miedo los jueces? Yo lo he preguntado esto. Ellos vivieron de alguna manera obsesionados por administrar justicia. Hay una cosa que a mí me costó mucho, porque yo soy solamente un cronista, no tengo ninguna otra aspiración en la vida. Espero ser lo mejor posible, pero no soy abogado, no soy jurista. Me tuve que meter a fondo en lo que era la sustancia jurídica. Claro. Cuando, Nelson, ¿qué se estaba juzgando? Cuando dicen, señor Videla, 78 homicidios, uno pregunta, ¿qué? ¿Él mató 78? No, con sus propias manos probablemente no mató, no nos consta, no mató a nadie, tampoco Macera, porque se estableció la concepción de la autoría mediata. La responsabilidad del jefe militar implicaba la responsabilidad de mandar sobre sus ejecutores. Pero me metí en la sustancia jurídica y preguntaba por el miedo. Les han dicho cosas, los han insultado, a nosotros nos ha pasado también, modestamente como periodistas, nos han dicho cosas en las calles, nada más que eso. La decisión fundamental del doctor Alfonsín y de mucha gente que colaboró. Hay casos que yo quiero destacar, si vos me permitís, porque un libro, esto que decir para mí es muy importante, y creo que el mejor lugar para decirlo es tu programa. Un libro de esta naturaleza tiene más de 700 nombres. Yo peleé con la editorial y afortunadamente me hicieron caso de que hubiera un índice onomástico, o sea, que se supiera quiénes están en qué página. Es un libro que tiene 1.000.000 de caracteres, 545 páginas, y yo he trabajado con mucha pasión. De pronto el registro puede ser imperfecto. Hay gente que ha trabajado, por ejemplo, abnegadamente a favor de investigación. En el caso del doctor Luis Niño, un hombre que hoy día es juez del Tribunal Criminal y de una gran probidad y de una gran firmeza en su convicción por los derechos humanos. Bueno, el libro está en plena etapa, porque afortunadamente se está vendiendo muy bien, en plena etapa de reimpresión. Vamos a tratar de corregir esas cosas. De corregir las cosas que se pueden haber escapado sencillamente por el apuro y por la masa de la información con que yo trabajé. Pepe, este libro además tiene un valor especial por el contexto. Sí. Y marcaba que lo hayas escrito vos tiene además un valor especial por tu historia. Vos debiste dejar el país, así que vos sabés de qué se hablaba. Tu vida corrió peligro, la de tu familia, y tuviste que irte. ¿Qué sentiste en la escritura del libro, en este contexto que hoy se vive, tan casi depreciativo de estas cosas y de apropiación política del tema de los derechos humanos, con tanto efecto concreto en la vida de las personas? Recién escuchaba el reportaje a la senadora Duhalde y no sé si ella o vos en algún momento surgió una frase que me impresionó mucho, casualmente por lo elemental que es, ¿no? Hay que hacer algo por la patria. Yo no voy a decir, me parecería ridículo o ridiculizable que diga que esto es. Yo sentí un gran regocijo espiritual, a la edad que tengo, con la vida que he vivido, con apenas 47 años de ejercicio del periodismo. Llegó el momento en que yo habría de escribir una cosa que me superaba y me trascendía. Yo pienso con toda franqueza, pienso en mi nieta,
y eventualmente en los hijos de mi nieta. Este país del que yo soy tan crítico, del que yo a veces soy tan implacable, hizo cosas maravillosas. Esto fue una maravilla. No hay precedentes en el mundo que un gobierno civil haya juzgado a un régimen militar con sus propios jueces, no los hay. El libro estudia Kampuchea, Sudáfrica, Grecia, Chile, Brasil. ¿Dónde pasó lo que pasó en la Argentina? Entonces, ¿qué sentí? Yo sentí una gran plenitud, una gran sensación de que, bueno, cuando uno escribe libros, como cuando uno tiene hijos y cuando uno planta árboles, parece un lugar común, pero es muy cierto, de algún modo no es que se garantiza la heredad, deja un mensaje para las otras generaciones. Acá hubo gente honesta, hubo gente talentosa y hubo gente muy corajuda que se bancó un juicio en condiciones dificilísimas. La Argentina del 85 era un país muy peligroso. Y yo, que había salido al exilio y acababa de regresar al país, veía esas escenas en los tribunales y no lo podía creer, porque aparte sí. ¿Y cómo vivís el hoy día de actitud casi depreciativa o de minusvalía de esto que Perdón, se ha hecho Nelson, desde el punto de vista político? sacale el case. El libro no, yo no pretendo polemizar con el gobierno, pero no puedo menos que rescatar aquella frase que seguramente provocó mi salida de Radio Nacional, porque cuando el presidente Kirchner en marzo del 2004 se hace cargo de la ESMA y dice Urbi et Orbi, vengo a pedir perdón, excusas en nombre de la democracia por 20 años de silencio, yo sentí que me ardía la sangre, pero no por un tema de Alfonsín o del Partido Radical, eso es lo de menos. Porque era una infamia. Una mentira. Era una mentira. El gobierno había juzgado, no el gobierno, la justicia había juzgado. Entonces, acá se ha pretendido, con esta historia del relato, fundar la noción de que el país empezó en 2003, pero en materia de derechos humanos, como el peronismo tenía realmente, no integró la CONADEP, apoyó la autoamnistía, y una serie de cosas más, mucha gente complicada con las caras pintadas, en los años de Alfonsín, había necesidad de algún modo de saquear esa historia, de apropiarse de ella. Pero no pueden, porque la historia es implacable. La noche que pasa eso en la ESMA, yo esto lo sé porque me lo contó personalmente el interesado, el presidente Kirchner lo llama al doctor Alfonsín, se conocen a doctor, pero una vez más no cuesta nada contarla, y le dice, doctor Alfonsín, usted debe estar enojado conmigo. El doctor Alfonsín, que me lo contó, le dice, no presidente, yo no estoy enojado, estoy triste, porque no es cierto lo que usted dijo. Pepe, ¿y por qué pensás que dejemos la juventud ha tomado este discurso de idea de que el gobierno es el único que ha hecho cosas en relación a esto? Es un fenómeno, digo, aquella parte de la juventud que aprueba el gobierno. ¿Te sorprende, no te sorprende? ¿Marca un éxito de esta idea del kirchnerismo de inventar la historia? Me impresiona, mis hijos son jóvenes y estoy en contacto con gente de generaciones más jóvenes y además si a algo me dedico con cariño como periodista veterano es a escuchar rigurosamente a todos los jóvenes. Me sorprende el poder de la manipulación, porque hay que recordar una cosa, si los juicios fueron reanudados, lo cual es positivo, Nelson, es porque hubo juicios anteriores. Acá nada viene de un repollo. ¿Qué me provoca? Me provoca una mezcla de desconcierto, de amargura, de pena, y además me motoriza a que libros como Los hombres del juicio le permitan a la gente acceder a documentos que revelan la verdad sin epítetos, sin adjetivos. Esto pasó, esto no puede ser negado. Y cuando esto lo tienen las organizaciones de derechos humanos que sí conocen esto y vivieron esto. Sí, es muy... Yo quisiera ser tan prudente con las palabras. Es muy descorazonante, advertir que acá ha habido una partidización de los organismos de derechos humanos. No todos, muchos de ellos se han mantenido separados, otros directamente han sido incorporados al aparato de gobierno y han pasado a creer que el país comenzó en 2003. El país no comenzó en 2003. Acá hubo mucha gente, dejá de lado el gobierno de Alfonsín, dejá de lado la CONADEP, dejá de lado la Cámara Federal, la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el CELS, el Servicio de Paz y Justicia, mucha gente que viene peleando hace muchos años. Yo puedo contar una anécdota que no me canso de contarla, tiene una palabra un poco fuerte, pero no te vas a poner colorado, para revelar hasta qué punto las cosas han sido distorsionadas. Cuando el presidente Kirchner recibe por primera vez a las Madres de Plaza de Mayo en 2003, habían pasado creo que una semana, 10 días de la asunción del presidente Kirchner, y entra a la Casa de Gobierno la señora de Bonafini con un grupo de madres. Cuando sale, se acercan todos los mobileros, fue un gran revuelo,
porque no eso no había pasado nunca. Había pasado con Rodríguez Sá. Sí, tenés razón, pero no con nunca más. ¿Qué le parece? Le dicen, señora. Estamos muy emocionadas porque la verdad que el presidente nos ha recibido así, asá, nos ha dicho que esta casa es para nosotras, cuando podemos venir cuando nosotros queremos, y la verdad estoy muy sorprendida. ¿Por qué? Y dice la señora Bonafini, está en los diarios, basta consultarlo, porque yo pensé que era la misma mierda que todos. Ahora, habían pasado 20 años, perdón por la palabrota, habían pasado 20 años de democracia. ¿Qué quiere decir? Que las madres de Plaza de Mayo no habían puesto sus pies sobre Santa Cruz. No podían. Entonces, estas son las cosas que le hacen pensar a uno, para volver a la naturaleza de este episodio, que a veces la historia necesita de pequeñas ayudas de los historiadores. Yo no sé si este es un libro de historia, es el libro de un periodista que se pretende un poquito historiador, pero es un aporte a conocer una realidad que si no la conocemos, somos pasto de las fieras. Pepe, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y gracias por este aporte. El libro es un aporte al conocimiento de la historia, del cual tenemos una enorme necesidad. Ya volvemos.